Hola nuevamente, bienvenidos ya a nuestra segunda parte grabada de nuestra clase del día de hoy, ¿sale? Ya estamos en esta quinta sesión y como lo mencioné en la primera parte grabada, en nuestra sesión de hoy estaremos revisando dos temas. Ya vimos el primero sobre los pasos o este proceso para la toma de decisiones financieras. Resumiendo un poquito lo que vimos en la sección pasada, lo importante de ustedes como administradores es que no podemos, y que les quede muy claro, con que hoy se vayan con esta seguridad, ¿sí? Y en verdad con esta disciplina que de aquí en adelante ustedes como administradores tienen que tener claro, ¿no? Van a tomar decisiones, pero como todos dicen, bueno, todos tomamos decisiones, pero en su caso si están al frente de una organización, pues el impacto que va a tener va a ser más grande porque vamos a afectar a todas las personas que sean parte de la organización, a los mismos dueños, o si ustedes son los dueños de su patrimonio, ¿sale? Y a los colaboradores que están en ella, a la misma sociedad a la que le van a brindar los productos o servicios que van a ofertar, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante tomar decisiones, como lo vimos ahí también en la sección y en el mismo video que les presenté, tener claros los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivo quiero alcanzar con la toma de mi decisión, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Si está alineado con lo que realmente quiero alcanzar, ¿sale? Y tener toda la información posible que me permita tener una mayor seguridad de lo que voy a decidir hacer, ¿sale? Eso de manera general lo que estuvimos viendo en la sección pasada. Y entonces, también para ir reforzando aún más la certeza de qué decisión quiero tomar, pues bueno, tenemos algunas herramientas a nuestra disposición que nos permitirán tener todavía una mayor predicción de lo que realmente, si veo que el resultado va a ser eh, viable o no. Y de entonces, de acuerdo, si no es viable, pues mejor no invierto mi dinero. Si es viable, pues vamos adelante, sigamos con la misma idea de invertir, ¿sale? Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Sí, y haremos lo mismo que hace ratito. Yo, con el tema del día de hoy, quiero empezar con este video introductorio, que también está en YouTube. Igual tenemos esta referencia de qué es la trema, ¿sale? La trema va a ser es una de las herramientas que estaremos como administradores revisando, ¿sí? Que va a ser como nuestra base para poder definir si va a ser viable o no nuestra inversión. La trema, ¿qué significa? Significa la tasa mínima aceptable de rendimiento, ¿ok? Y esta tasa mínima aceptable de rendimiento es una primera referencia. Y digo primera porque, como les comentaba, hay más herramientas que podemos utilizar. En la siguiente clase estaremos viendo qué es el BAN, ¿no? ¿Qué es el valor actual neto de nuestro dinero? Vamos a ver exactamente qué es la TIR, ¿sí? Y todas estas otras herramientas que nos van a permitir en su conjunto tener una mayor predicción del resultado que voy a obtener antes de invertir mi dinero. Entonces, esto es algo ficticio que todavía igual, ¿no? Yo pueda jugar con los números y saber efectivamente si va a ser viable o no el poder invertir mi dinero antes de que lo haga, ¿sí? Entonces eso está padrísimo porque, pues antes de que tú lleves a cabo, ¿no? La inversión de tu dinero, ¿sí? Pues nos permitirá saber si de acuerdo a estas herramientas va a ser viable o mejor, pues no lo llevamos a cabo, ¿sale? Bueno, entonces voy a proyectar, les decía, esta primera referencia introductoria y de ahí partimos para concluir nuestro tema del día de hoy, ¿sale? En la plataforma. Ok, voy a proyectar con el audio para que también puedan escuchar. Listo. Así le van a poder encontrar esta referencia como TREMA, la tasa de rendimiento mínima aceptable, ¿sí? Y bueno, pues de ahí partimos para ya cerrar nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Bueno, pues vamos a escucharlo. Entendiendo y calculando la trema, clave para decisiones de inversión acertadas. En el mundo de las inversiones, tomar decisiones informadas es crucial para el éxito. Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental, el trema. El trema, o tasa de rendimiento mínima aceptable, es una herramienta clave. Nos ayuda a determinar el mínimo retorno que debe generar una inversión para ser considerada viable.
Calcular el trema requiere entender sus componentes. Principalmente, el costo de oportunidad y el riesgo asociado al proyecto. Para calcularlo, primero identificamos el costo de oportunidad. Esto es lo que renunciamos al elegir una inversión sobre otra. A esto, sumamos un premium por riesgo. Este es el extra que esperamos por invertir en algo con incertidumbre sobre opciones sin riesgo. El resultado nos da el trema. Por ejemplo, si el costo de oportunidad es del 5% y el premium por riesgo del 3%, nuestro trema sería del 8%. Pero, ¿por qué es importante el trema? Bueno, sirve como un filtro inicial para proyectos de inversión. Nos permite descartar aquellos que no cumplan con el mínimo requerido. Además, el trema nos ayuda a comparar proyectos. Diferentes inversiones pueden tener distintos niveles de riesgo y el trema nos permite nivelar el campo de juego. Es también una herramienta de negociación. Al conocer el trema, podemos discutir términos y condiciones de una inversión con mayor conocimiento. Asimismo, ajustar el trema puede ser necesario. Factores como cambios en el mercado o en el riesgo asociado al proyecto pueden influir en él. En resumen, el trema es una brújula en el mundo de las inversiones. Nos guía hacia decisiones más informadas y prudentes. Por último, recordemos que usar el trema es solo parte de un análisis más amplio. Debe ser complementado con otras herramientas y enfoques. Ahora que conoces el trema, estás un paso más cerca de tomar decisiones de inversión más acertadas. Utilízalo sabiamente y verás cómo tu enfoque hacia las inversiones mejora significativamente. Listo, pues muy bien. Vamos a darle un like, ¿no? Por esta referencia, la verdad es que está muy interesante, muy práctico el resumen que nos dio. Vamos a ver ahorita en la plataforma toda esta explicación de una forma mucho más específica, ¿sale? Pero bueno, en resumen podemos definir de esto que se acaba de compartir en el video, que la trema es una base que podemos tener nosotros como administradores a nuestra disposición y de los inversionistas sobre todo, ¿no? eh, para saber si efectivamente lo que yo quiero hacer con mi dinero va a ser viable o no, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora en la plataforma ya una explicación más a detalle de la tasa mínima aceptable de rendimiento, TREMA, que bueno, es importante que ustedes como administradores vayan conociendo estas herramientas y entender que esta TREMA se trata de un indicador financiero, ¿sale? Que es muy utilizado para, les decía, en cualquier parte del mundo los financieros utilizan este tipo de herramientas, como la trema, porque nos ayuda a representar la rentabilidad mínima de los inversores que exigen, ¿sí? Para un proyecto de inversión. Y esto es por si tú vas a invertir o por si tú eres el administrador y necesitas que alguien invierta contigo en tu negocio, ¿vale? Entonces, si tú vas a invertir, pues quieres saber o quieres tener claro de qué tanto quieres ganar, ¿no? Sobre tu dinero. O al revés, si tú eres el que quieres recibir esa inversión de dinero, ¿no? Alguien que invierta, que se asocie contigo, pues al inversionista tienes que darle esa transparencia de cuál es eh, el resultado que va a obtener con base a esta trema, ¿no? Considerando factores como la inflación, que otra vez es un término que desde las primeras semanas estuvimos tocando, ¿no? La inflación siempre va a existir en los países, el alza de precios. También, como lo decía el video, el riesgo y el costo de oportunidad, ¿ok? Contemplando estos dos puntos en uno mismo. Si un proyecto genera un rendimiento superior a la trema, se considera viable y rentable. En caso contrario, mejor no lo llevamos a cabo, ¿sale? Ahorita vamos a ver unos ejemplos a qué me refiero con esto. Y esa es tu primera base para tomar una decisión, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son las características y propósito de esta herramienta, de este indicador financiero? Número uno, la tasa de actualización. ¿Qué significa esto? Funciona como la tasa de actualización o descuento en el análisis de inversiones.
permitiendo calcular el valor actual neto, que ese es otro de las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Y es la que les voy a dejar también de tarea para que la investiguen. ¿Qué es el VAN, el valor actual neto, ¿no? De los flujos de efectivo, que pues en ese sentido lo que queremos es tener a valor presente nuestro dinero, ¿sí? Eso es lo que siempre vamos a buscar como referencia. Entonces, por eso es otra de las herramientas que vamos a utilizar. ¿Ok? Porque las inversiones no son de un corto plazo, a veces llegan a ser a largo plazo y necesitamos tener la claridad de cuál va a ser el valor real de mi dinero. Porque si no lo contemplo, puede ser que si yo solamente tomo un valor actual, lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? ¿Cuánto vale mi dinero ahorita? Pero ¿cuánto va a valer en el futuro? No va a ser el mismo valor. Entonces, por eso tenemos que contemplar esta herramienta. Digo, ya estoy adelantando un poquito más de lo que ustedes van a investigar y que en la siguiente clase estaremos revisando, el valor actual neto, ¿sale? Y que también se utiliza como parte de este indicador de la trema, ¿ok? Bueno, otro de las características y propósitos de la trema es la inclusión de riesgos. Aquí se consideran no solo los costos y la inflación, sino también los riesgos, aquí le llaman intrínsecos y extrínsecos de la inversión, como por ejemplo el riesgo de la empresa y el riesgo del país, es decir, hay veces que en ciertos países, como en el nuestro, por ejemplo, en México, pues hay riesgos en donde puede haber problemáticas económicas, ¿no? En temas de diplomacia entre países, como ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Con estos cambios de gobierno entre Estados Unidos, Trump, ¿no? Como presidente de Estados Unidos y en nuestro país, ¿no? Con Sheinbaum, y que a veces hay esa rispidez, ¿no? Por temas políticos y que de alguna forma generan estos riesgos financieros de saber que, pues, si nos van a poner algunas trabas para la parte comercial, pues claro que eso dices, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso si yo no hago trato con ninguna empresa extranjera ni vendan del extranjero? Pero bueno, eso impacta de alguna forma, pues a la parte comercial en el país en el que estás y de alguna forma también va a afectar la parte de la inflación, que es uno de los términos que estamos viendo aquí. Pero bueno, eh, por eso hay que contemplar ese tipo de situaciones. La situación no es estable o está fija siempre, sino por eso hay que contemplar los riesgos, cómo se está viviendo en el momento. Yo sé que de repente pueden pasar otras cosas, ¿no? Que no están en nuestros tramos de control, como por ejemplo alguna pandemia, alguna situación de este tipo, pero bueno, esos son otros aspectos que no los podemos predecir. Los que sí son como los que les comento, ¿no? Temas sociales o políticos que están vigentes en el momento y que generan un riesgo para cualquier inversión. Muy bien, si te das cuenta, todo este análisis que hay que hacer antes de poner ya en marcha la inversión de mi dinero, ¿sale? Bueno, otro punto sería la rentabilidad mínima, es decir, hay que indicar el rendimiento mínimo que un proyecto debe ofrecer para cubrir todos los costos y generar una ganancia aceptable para los inversionistas, después de tener en cuenta la inflación y otros riesgos. ¿Ok? Por eso aquí te lo decía al principio. Si un proyecto que yo quiero generar o en donde quiero poner mi dinero para poderlo invertir, tiene que ser superior a esta trema que ya contempla el costo de oportunidad, el riesgo y la inflación. Si es mayor el resultado que voy a obtener de mi inversión, pues entonces significa que sí puede ser, que sí va a ser viable porque voy a obtener ganancias. Si es menor, no voy a tener ganancias, entonces mejor no lo llevo a cabo y busco otra alternativa. ¿Ok? Bueno. Tenemos otro detalle como las alternativas, se conoce también como tasa mínima aceptable de rendimiento, la TEMAR o la tasa de interés mínima, la TIMA, ¿sí? Que son parte de esta trema. Pero bueno, son indicadores que también estaremos incluyendo en algunos ejercicios más adelante, ¿sale? En nuestras próximas clases. Y tenemos la evaluación de proyectos, que es otro propósito que tiene la trema, ¿no? La trema se utiliza para evaluar la viabilidad de una inversión y determinar si es lo suficientemente rentable como para justificar la asignación de capital. Recuerden, nuestro dinero es limitado, no lo podemos, pues, solamente mover y listo, a ver qué sucede, sino tenemos que tener la certeza o la mayor confiabilidad de que voy a obtener una ganancia. Siempre hay un riesgo, eso es importante que también lo sepan.
hay riesgos, pero entre más hagamos el uso de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, nos permite generar menos riesgos, ¿sale? ¿Cuál es la importancia que tiene la trema para todos para todos los financieros o los administradores de negocios? Número uno, para la toma de decisiones. Lo veíamos en la primera parte de esta clase, este proceso que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones. Y parte de ese proceso es el análisis de la información y tenemos estas herramientas para poderlo hacer. ¿Sale? Si yo con esta herramienta identifico que no va a ser viable porque no estoy alcanzando el resultado, el dato, el número de mi inversión, no me va a dar una referencia mayor a a esto que me pone como una base, ¿no? Un estándar que me dice, a ver, esta es tu base. Si estás por encima, es viable, ¿no? Tu inversión. Si está por debajo, no lo hagas, ¿sale? Y entonces, con base en eso, ya puedo tomar decisiones más certeras. También nos permite dar un contexto económico. Es especialmente crucial en economías con alta inflación, ¿sí? Donde la rentabilidad nominal de un proyecto puede ser engañosa si no se ajusta a las pérdidas de poder adquisitivo. Como bien lo sabíamos, es decir, ¿de qué me sirve que a lo mejor tenga yo, sí, una ganancia muy grande, pero esa ganancia no va a ser tan representativa porque la inflación es muy alta y entonces el poder adquisitivo es menor? Por eso se contempla también la inflación en la trema y para esto el cálculo de la trema es así, ¿no? Se va a tomar en cuenta la tasa de inflación más el riesgo de la inversión. Como lo hemos contemplado antes, primero, ¿qué es la tasa de inflación? Pues se expresa de manera porcentual y se obtiene de los registros históricos de cada país. Por ejemplo, en nuestro país, en México, oscila entre el 3 y el 5% en los últimos años. ¿Ok? Entonces, esa es una primera referencia de saber que esa tasa de inflación es el incremento que va a haber de manera general en los precios de todo lo que consumimos. Por eso hablamos al mismo tema de aquí, el contexto económico, ¿ok? Eh, el poder adquisitivo tiene que ver mucho con qué tan elevada puede estar la inflación, ¿ok? Entonces, ese es su primer elemento que consideramos para el cálculo de la trema, ¿sí? Y el otro, que le tengo que sumar el otro porcentaje, porque son porcentajes, ¿sale? Es el riesgo a la inversión. Esta es un poquito más subjetiva y también sí puedo tomar bases de datos, ¿no? Pero bueno, representa un porcentaje de remuneración que obtendrá el inversor por confiar su dinero en un proyecto, ¿sí? Se determina con base en datos de estudio de mercado y se expresa de manera porcentual, ¿sí? Aquí ya va incluido exactamente qué tanto, ¿sí? Yo espero considerar como tal el riesgo de la inversión, ¿sí? Es decir, ese dato de riesgos lo podemos revisar, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país con los datos que arroja el Banco de México, ¿no? Ahí te dice exactamente cuál es el riesgo de las inversiones que hoy tenemos en nuestro país, más lo que yo quiero obtener, ¿no? Como confianza de efectivamente no me puedo ir solamente con el mínimo, tengo que a lo mejor considerar un poquito más por el riesgo que pueda ocurrir. Y entonces ahora sí ya digo, me voy un poquito más holgado en saber que pues el riesgo lo más cercano o más certero posible que pueda haber de que pierda mi dinero o que pues, al final no se pueda, que me pueda afectar las ganancias que yo voy a obtener, ¿no? Para que sea un poco más claro, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la trema para poder pues tener ya una referencia en porcentaje, ¿sí? Que me permita saber cuál va a ser esa base estándar que voy a ocupar, ¿no? Ejemplos de temas puedo calcular sumando, fíjense muy bien, la tasa de inflación, como aquí lo decía, ¿sí? Más una prima de riesgo, el riesgo de inversión. Por ejemplo, fíjense, si en un país hay una inflación del 30%, una muy elevada, y una prima de riesgo del 15%, la trema sería el 45%, porque solamente sumamos estos dos datos, ¿no? El 30 de la inflación y el 15 de riesgo que yo estoy considerando. Otro ejemplo práctico es en la compra de una propiedad para alquilar. Quiero comprar a lo mejor un edificio y voy a alquilar los cuartos, ¿no? Donde se evalúa si el retorno esperado de alquiler supera la trema. Bueno, un proyecto de desarrollo inmobiliario.
como la construcción de un edificio de departamentos, donde se usa para determinar si el retorno esperado justifica la inversión y los riesgos. ¿Ok? Para que quede mucho más claro, aquí podemos ver con datos ficticios la aplicación de esto para saber si es viable o no. En el ejemplo uno, aquí podemos tomar en cuenta una tortillería, ¿no? Que hay aquí en nuestro país. Que fíjense muy bien, si quiero poner yo una tortillería, ajá, debo considerar, aquí te están poniendo, como te decía, más o menos la inflación que hay en nuestro país está entre el y el 5%. Aquí lo están poniendo a un máximo que es el 5,4%, ¿sí? La alza de precios, ¿no? Una tasa anual del 5,4% y un riesgo de inversión considerado como bajo, ¿sale? Es bajo porque algo importante que deben saber ustedes es que en todos los negocios que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Pues prácticamente necesidades básicas, como la comida, en este caso, por ejemplo, tortillerías. Las tortillas, pues, híjole, es un consumo diario en muchas familias, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Entonces, todo lo que tiene que ver con normalmente negocios, hablando un poquito también o tomando en consideración la pirámide de Maslow, donde nos dice que tenemos necesidades básicas o fisiológicas como comer, dormir, ir al baño, etcétera. Todos esos tipos de negocios se pueden considerar de un bajo riesgo, ¿sale? Por eso aquí lo está considerando como del 5%. Entonces, la trema total sería del 10,4% que tendría que considerar, ¿ok? eh, por el 5,4 que es la inflación más el 5% del riesgo. ¿Ok? Bueno, esa sería mi base para este ejemplo de una tortillería que yo quisiera poner en nuestro país. ¿Ok? O la otra, en el ejemplo 2 es un proyecto que desarrolla inmobiliario, ¿no? Un desarrollo inmobiliario, perdón. Podría tener una inflación anual del 4,83 y un riesgo medio, ¿no? Por ejemplo, del 8,70. En este caso, la trema sería del 13,53%, otra vez considerando el 4,83 de la inflación más el 8,7 del riesgo, ¿no? Y entonces aquí, como lo hemos dicho desde antes, si el proyecto genera un rendimiento inferior a esta tasa del 13,53, pues se considera no viable. Y mejor, pues no invierto en eso y busco otro proyecto. Si mi, eh, si mi proyecto va a generar un rendimiento superior a este porcentaje, bueno, pues podemos decir que ya tenemos, que sí podríamos tener en este caso ya una mayor certeza de, pues vamos a tener ganancias, ¿no? ¿Qué tanto de ganancias quieras tener? Bueno, también es otra decisión que tendrás que tomar junto con los socios o con quienes van a invertir junto contigo. O si eres tú solo, pues bueno, pues tú solo tendrás que tomar esa decisión. ¿Qué tanto más, no? A este porcentaje te gustaría tener de ganancia. Pero bueno, ya tenemos una referencia para saber si mínimo, sí, no alcanzamos este dato. Si llegamos a este dato exactamente, pues ni perdemos ni ganamos. Si estamos arriba, tendremos ganancias. Si estamos por debajo, habrá pérdidas. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, con esto estamos llegando a la parte final de nuestra quinta clase, ¿sí? De esta materia, finanzas básicas empresariales. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta información, porque al igual que ustedes como administrador de empresas, créanme, todos estos datos eh, o más bien, esta información que me pide o me exige mi formación como administrador, el poder aplicar todos tus conocimientos y créanme que el resultado va a ser mucho más fácil el poder gestionar los recursos que vamos a tener a nuestra disposición. Y no solo hablo de los empresariales, ¿no? En donde trabajemos, sino también en los personales. Y entonces es algo súper padre que podamos tener este conocimiento y esas herramientas que nos permitan poder, pues, aprovechar al máximo nuestro dinero, ¿sí? Cualquier persona está en verdad interesada en eso, en poder sacarle el mayor provecho a su dinero, ¿sí? Pero también requiere el poder aplicar todos tus conocimientos. Bueno, pues por mi parte sería todo, como siempre lo hemos comentado. Eh, es importante, tomen nota de todo esto que estamos viendo en la clase, lleven sus dudas, sus comentarios en nuestra sesión en vivo
Y bueno, pues nos veremos entonces en ese momento para poder conversar más a detalle de estos temas. ¿Ok? Pues también ya igual en la plataforma van a poder ver estos videos y también importante hacer, bueno, ya les estaré dando referencia del ejercicio que vamos a hacer en clase. Vamos a hacer un mapa o les voy a pedir un mapa mental de estos dos temas y también pues como tarea van a tener que investigar estas otras herramientas que vamos a estar utilizando en nuestras siguientes clases, ¿sale? Que van a complementar a este tema de la trema y que nos van a dar una mayor certeza de las inversiones que podamos realizar y que tengamos un beneficio a través de esas inversiones, ¿no? O si no lo tenemos, pues no, buscar otra alternativa de proyectos de inversión. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, me despido, excelente día a todos.